Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Zoom, una mirada diferente. Aquí estamos arrancando ya junto a todos ustedes el programa Número 6. Bienvenidos al programa número 6. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí andamos, nuevamente un encuentro junto a todos ustedes a través de Canal 14. Venimos de un fin de semana donde se terminó el Mundial, el último domingo. Nos quedamos ahí, nos faltó muy poquito. Poquito, pero bueno, no siempre se puede ganar. ¿Qué va a ser? Es cierto, como lado positivo podemos ver algunas cosas muy interesantes que ha dejado a pesar de no haber salido campeones. ¿No? Tuvimos 40 días todos los argentinos tirando para el mismo lado, al menos la mayoría. Sin grieta. Sí. Ojalá todos pudiéramos en todas las áreas estar de esa manera, ¿no? Eso es lo que hace la selección argentina, Sí. Poder lograr de que todo el pueblo argentino esté unido, por lo menos en la época del Mundial. Así que bueno, felices a pesar de no haber obtenido el campeonato, el bicampeonato, pero bueno, lo positivo es que ayer, el día domingo salimos en la caravana y nos hemos dado cuenta que la gente salió igual a festejar el segundo puesto, que no es poca cosa. No es poca cosa. Ser subcampeones. Dijo. Sí, porque somos argentinos. Pero es el segundo equipo mejor del mundo. No pudieron ganar la final, pero después de haber sido campeones del mundo, ser subcampeones no es poca cosa. Lo que pasa es que nosotros queríamos ganar. Esa es la realidad, pero bueno, no importa. Estuvimos cerca, exactamente. Muy bien, hoy nos encontramos con todos ustedes. El agradecimiento a Sebastián Managó, que nos pone al aire una nueva edición de este programa Zoom, una mirada diferente. Muy felices de poder llegar a distintas localidades, como la localidad de Santa Isabel, de Cañada de Lucle, de Bonfal, de Chavás, de Labor de Boy, Wilrey, un montón de lugares que llegamos a través de Canal 14, y también a aquellos que nos miran a través de los programas en YouTube, que son subidos al canal también. Al canal 14. Así que bueno, muy felices, muy contentos a través de las redes sociales. También otros nos pueden ver. Y hoy nos ocupamos de hablar de un tema que tal vez es un poco tabú, que no se habla demasiado, pero que sí es algo muy importante, sobre el abuso sexual infantil. Y tenemos un testimonio hermoso para compartir con todos ustedes hoy. Por eso viajamos a la ciudad de Venado Tuerto y ahí estuvimos con Noelia Agosta. Ella es una amiga de la casa porque nos ha visitado muchas veces acá en nuestras reuniones junto a su esposo, a sus hijos, y es lindo siempre tenerla en casa a Noelia. Así que viajamos, como te decía, a la ciudad de Venado Tuerto y ahí estuvimos haciendo esta
esta entrevista con Noelia, que ella va a estar contándonos su historia de vida. Hay muchas personas de acá del Hortondo que ya la conocen, pero muchos que no conocen lo que ella tuvo que pasar de niña, entonces quisimos hacer un programa especial también con ella para poder contar esta historia de vida, este tema que una de las cosas que hablamos con Noelia era de que durante muchos años era un tema, como decía Aníbal, tabú, no se hablaba, y mujeres que y en algunos casos también de hombres, que se han animado a contar que han sido abusados después de muchos años, cuando han sido personas mayores, o en el caso que su abusador haya fallecido porque no se animaban a contarlo. Uh-huh. Así que hoy vamos a traerte esta historia de vida de Noelia, que ella cuenta lo que tuvo que atravesar, pero también en la segunda parte de nuestra historia también cómo ella pudo salir adelante y cómo Dios sanó esa herida tan profunda y tan difícil de sacar. No se pierda, son 2 bloques cortitos de 20 minutos, pero que Noelia no da nada no tiene nada para... No tiene desperdicio. Desperdiciar, no, exactamente. No. Escucharla siempre a Noé es un placer porque ella no solamente que cuenta su historia, sino también que ella es psicopedagoga, así que es un placer escucharla y bueno, lo vamos a disfrutar juntos en esta noche. ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! Comenzamos con la primera parte de esta historia de abuso sexual sobre el testimonio y la historia de Noelia Agosta. La televisión te hizo mal, piensas que todo es... Muy buenas noches. Continuamos con Zoom, una mirada diferente. En esta entrevista hoy viajamos hacia la ciudad de Venado Tuerto. Estamos acá en el corazón de CCF Venado Tuerto, donde se graban las clases ministeriales, así que estamos como en la cocina de CCF. Y en esta noche la tenemos como invitada a Noé. Noé es una amiga de la casa del Hortondo, una persona muy especial que nos ha visitado ya varias veces en el Hortondo. Algunos la conocen también porque hace un tiempo hemos visto a través de Canal 14 una charla que ella vino a dar al Hortondo acerca de todo lo que era abuso sexual. Y esta noche la tenemos acá con nosotros en este especial, donde vamos a conocer un poquito la historia de Noelia. La voy a estar presentando. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Marce. ¿Cómo estás? Y buenas noches a toda la audiencia que está ahí tomándose este tiempo para mirar y también para escuchar, que no es un detalle menor, ¿no? Bueno, como les decía, nos has visitado varias veces en el Hortondo, así que es parte de la casa, sí, podemos decir. Estamos en confianza. Estamos en confianza, sí, sí. Así que hoy no tenemos el mate porque, bueno, la tenemos a Noé un poquito enferma y dice no quiero contagiar a nadie, así que hoy no hay circulación de mate. No hay circulación de mate, pero sí vamos a tener una linda charla. Hoy nos va a acompañar el agua. El agua, tal Exacto. cual, sí, por las dudas. Por las dudas. Sí. Así que, bueno, como les decía, la tenemos hoy a Noé en este programa número 6, donde ella nos va a estar contando su historia. Noé, para aquellos que no te conocen, que no saben tu historia, nos gustaría que en esta noche puedas, para aquella gente que no sabe, poderles contar tu historia. Bien. Me gustaría que empieces desde tu niñez, ¿sí? Bien, bien. ¿Cómo estaba formada tu familia? Bueno, ¿qué es lo que pasó en el medio? En el medio. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, yo nací acá en la ciudad de Venado Tuerto, el 18 de mayo del año 1983. En ese entonces mi familia estaba constituida por mi papá y por mi mamá. Soy la primogénita de 3 hijas mujeres. Bueno, mi mamá y mi papá, nazco yo, en el 85 nace mi hermana Andrea. Uh-huh. Y después de su nacimiento, al poco tiempo, mi mamá y mi papá deciden separarse. Siempre tuvieron una relación bastante particular y conflictiva. Y nos vamos a vivir a la casa de mis abuelos maternos.
de mi abuelo Santos y de mi abuela Isabel, y bueno, y con ellos vivimos la mayoría de los años, hasta que a mis 9 años mi abuelo Santos fallece, y bueno, y nos quedamos todas las mujeres, por decirlo de alguna manera. Desamparadas. Desamparadas, sí, y juntas. En ese entonces, bueno, hubo varias situaciones puntuales y muy particulares en la familia. Mi abuelo tenía un vicio que era el juego, no el juego como está acostumbrado ahora, ni a las apuestas como están acostumbradas ahora, era otro tipo de juego que sigue siendo, en ese entonces era bastante más clandestino que ahora. Cuando él fallece llegan un montón de deudas a nuestra familia, deudas de juego. En el medio de esa historia aparece Alberto, que yo le digo que es mi papá del corazón, que es el papá de Abigail, de mi hermana más chica. Y nosotros nos quedamos en la calle. Uh-huh. Mi mamá y mi abuela no tenían dinero para poder solventar el alquiler en aquel entonces de la casa donde estábamos. Así que bueno, la familia fue y vino hacia un montón de lados. Una parte en la casa de algunos tíos, yo con mi abuela, en otra parte mi mamá en la casa de mi abuela Nelly, que yo digo que es mi abuela del corazón. En el medio mi mamá logra recuperar una casa, que es la casa donde ella vive ahora, y donde después yo viví desde mi primer año de secundario hasta que básicamente me casé, porque en el medio viví sola también, pero bueno, detalles. En el medio de ese ir y venir, y ese desamparo y esa desprotección, comienzan mis historias o mis situaciones de abuso sexual. La primera fue cuando yo tenía cerca de 6, 7 años. En ese entonces mi abuelo estaba vivo, pero estaba en una situación de salud bastante complicada. Después mi mamá también estuvo en una situación de salud muy complicada, que se la llevaron a Rosario, estuvo 15 días allá internada con mi abuela. Habían quedado acá mis papás y mi abuelo, y bueno, 2 hombres con 2 niñas. Se les hizo bastante complicado y complejo poder cuidarnos. En ese entonces había una familia que iba y ayudaba a limpiar. Mis abuelos tenían un negocio, un bar, que ayudaban a limpiar, y bueno, mi papá, como no se da demasiada maña para tenernos, nos lleva al campo de esta familia. Y en el campo de esta familia había, bueno, 2 mujeres y había un hombre mayor y un chico jovencito de unos 15 años. Y ahí fue mi primera situación de abuso con este hombre mayor y con este jovencito de 15 años, que por ahí uno cuando es chico no entiende mucho, claro, ni demasiado, ni logra ponerle la palabra abuso, sí, el hecho de, bueno, no sé, estar dormida y sentir de que él me tocaba o hacía que lo tocara, y claro, cosas que internamente te producen un cierto malestar que siendo niño, ya digo, ¿no? Uno no puede saber poner en palabras. Claro. Y a su vez en toda esa desprotección... toda la situación que sí estaban viviendo. Y en ese momento esa situación te paralizó, no pudiste hablar, no pudiste contar. No. Yo logré hablar después que nació mi hermana Abigail. Y para ese entonces yo ya tenía 14 años, ya habían pasado las otras 2 situaciones. ¿Con la misma persona fueron? No. Después de eso aparece en escena un hermano de mi abuela. En eso ya había muerto mi abuelo. Este hermano de mi abuela viene como un poco a ayudarnos y a acompañarnos en el negocio, en el trabajo y demás. Ya digo, las deudas de juego eran altísimas y había que trabajar un montón. Y creo que él fue el que más me marcó en mis situaciones de abuso, porque fue el abuso más prolongado, con 2 intentos de violación, que yo siempre digo, agradezco a Dios que no se dieron, porque en esos momentos apareció mi abuela. Uh-huh. Hacia lo lejos, que no logró ver la situación, pero el hecho de aparecer claro hizo que se frenara. Este hombre, yo digo, para mí fue como el más despiadado y el más cruel, porque me abusaba delante de mi mamá. El bar era como, ponerle que fuese este rectángulo, y había una barra acá y otra barra acá, y en el medio estaba el pasillo con las mesas y las sillas, y nosotros hacíamos las tareas con mi hermana de este lado y mi mamá trabajaba con mi abuela del otro, y él me tocaba y me hacía tocarlo, y mi mamá estaba allá enfrente, o sea, ¿qué situación? A una distancia de la nada. Uh-huh. Entonces mi mamá, como no podía ver y no veía esa situación, nos dejaba el cuidado de claro él. Nosotros en ese momento vivíamos muy cerca del lugar donde estaba el negocio, y en más de una ocasión él nos llevaba a la casa, y él sí me amenazaba. Él me amenazaba y me decía que le iba a matar a mi mamá si yo hablaba. Uh-huh.
Y imagínense, bueno, al crecer sin papá, en ese entonces, como dije, mis papás ya estaban separados. Yo creo que, no sé si tenía 2, 3 años cuando mis papás se separaron. Y mi papá fue un hombre que vino y entró y salió de mi vida así en ocasiones muy esporádicas. Entonces no era un papá presente, ni un papá protector, cuidador, atento y demás. Noé, disculpa que te corte. No. ¿Este abuso solamente ocurrió con vos o con tu hermana también? No, cuando yo logro contar a mis 14 años, porque el último había sido el cuñado del marido de mi mamá, cuando yo logro contar, mi mamá automáticamente la sienta a mi hermana y mi hermana le dice, sí, mami, a mí también me quiso hacer lo mismo, el tío este. Dice, pero yo le dije, que si él me volvía a tocar, yo te iba a contar todo. Mi hermana, bueno, si nos conocen, tenemos 2 caracteres totalmente distintos y diferentes. Y no la pudo manipular. No. Entonces nunca más la volvió a tocar. Claro. Así que más o menos mis abusos habrán terminado a mis 13 años que yo me vengo a vivir acá a la casa de mi mamá, con mi abuela, que empiezo el secundario, y bueno, mi mamá se viene después, 2 o 3 años después que nace Abigail, a vivir acá con nosotros. Y en ese mientras tanto es donde nosotros conocemos al Señor. Yo conozco a Dios a mis 12 años y ahí empieza el otro. Claro. El otro la otra etapa. La otra etapa, tal cual. Noé, eso ahora en el segundo bloque va a estar Aníbal y ahí van a charlar sobre la segunda parte de la historia cuando entra Dios en tu vida y en tu casa. Pero en esta parte de la historia nos gustaría profundizar un poquito más sobre este tema. Una pregunta que te quiero hacer. Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué esperó tanto para contar o para decir lo que le hicieron? Porque viste que la gente manipula o se cuestiona, mejor dicho sería la palabra, se cuestiona por qué si sufrió abuso, porque hay casos de mujeres que a lo mejor fueron abusadas de jóvenes y terminan contándolo cuando tienen, no sé, 30 años, 40 y en algunos casos hasta más edad. Es porque también te tenés que animar a que te crean, si es el entorno, ¿no es cierto? Creo que hay varias variables que influyen al momento de tomar la decisión de querer contarlo. Yo en mi caso personal, me acuerdo que en el 6º grado nos daban esas charlas de educación sexual, que en ese entonces todavía eran separadas, mujeres por un lado y varones por el otro, y yo siempre lo tengo tan patente a eso porque yo estaba sentada al fondo del salón sola, todas mis compañeras estaban adelante, había 2 maestras, una observaba, la otra enseñaba, y cuando ella empieza a hablar de toda la reproducción y de todo el aparato reproductor y demás, mi mente me dice, estás embarazada. Entonces ahí es como que algo adentro mío se movió y empecé como a pensar y a reafirmar que eso que me estaban haciendo estaba mal. Claro. Y que si eso continuaba, algo malo iba a pasar. Yo me acuerdo que la seño, no sé qué cara habré puesto, porque yo me acuerdo que la seño estaba paradita hacia un costado y se vino hasta donde yo estaba y se arrodilla así en cuclilla y me pregunta, ¿no estás bien? ¿Te pasa algo? Claro. Y yo sabía que tenía la posibilidad de hablar, pero no hablé en ese entonces. Eso es también la importancia de lo que es las charlas en la escuela, la prevención sobre este tema del abuso sexual, porque eso también, también creo que es cuando las maestras se involucran con sus alumnos, porque ha habido un montón de casos donde no se han animado a contárselo a la mamá o al papá, pero se lo han contado a una maestra, a una senio. Por eso la importancia, ¿no? Y hoy en día sigue pasando de la misma manera. La escuela siempre sigue siendo ese punto de encuentro y de referencia donde los estudiantes se sienten en ese lugar seguro de poder hablar y poder decir, porque generalmente las situaciones de abuso siempre son intrafamiliares y siempre está involucrado algún familiar cercano, alguien con quien uno tiene una relación de afinidad, de apego, de confianza. Entonces es muy difícil hablar, es muy difícil decirlo. Yo siempre digo, yo siempre le agradecí hasta el día de hoy que tengo 43 años a mi mamá, porque el día que yo decidí abrir mi boca, mi mamá me creyó. Mi mamá jamás fue una mamá que me dijo, vos me estás mintiendo, seguro que lo seduciste vos, cosas que pasan, seguro que vos lo provocaste.
robaste, seguro que vos hiciste algo. O sea, mi mamá, yo me acuerdo que fue al cajón, agarró un cuchillo y lo quería ir a matar. Te iba a preguntar, ¿qué pasó con Adriana cuando se enteró? No, mi mamá lo quería ir a matar. Porque encima, claro, era... era... matar, aparte él vivía creo que a 3 o 4 cuadras de nuestra casa y mi mamá se quería ir. Parecía una leona enjaulada y si yo lo voy a matar, ¿cómo no va a hacer una cosa así? En el medio... fueron descubriendo de que él les había robado dinero, de que se había fiado en otros lugares, sobre que teníamos la deuda de mi abuelo, nos empezaron a llegar deudas de él. Bueno, fue todo un desastre, digamos. Pero mi mamá siempre nos creyó, siempre confió en nosotras, nos acompañó, aún desde las pocas herramientas que en aquel entonces mi mamá tenía. Mi mamá siempre nos acompañó desde el amor y desde esa escucha de la aceptación. O sea, en su momento también tuvo sus cuestiones de culparse, de decirme cómo puede ser que yo no lo haya visto, si te hacía eso, un poco adelante culpable, nuestro. Claro, y un poco culpable también porque ella tenía que trabajar porque había que pagar las deudas, ¿no? Entonces, que yo calculo que debe ser un 90% de los casos es eso, ¿no? Que la mamá y papá tienen que dejarlo al cuidado de algún familiar porque tienen que trabajar. Hay otros hechos en los que no, y hay otros hechos en los que son más perversos y bueno, pasan otro tipo de cosas. En esta pregunta que vos me hacías, ¿por qué la gente a veces se tarda tanto en hablar, tanto en decir? Porque realmente es un hecho muy traumático, es un hecho que fragmenta tu psiquis y fragmenta tus pensamientos, y cuando sos niño no sabes distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario, entre lo que entra en el plano del juego, desde el acto de la confianza. Imagínate, en el caso mío fueron personas básicamente con las que yo tenía poco vínculo de confianza, salvo este tío de mi mamá, que era el que por ahí más tiempo estaba con nosotras. Pero imagínate en aquellas personas o en aquellos niños y niñas o adolescentes que son sus propios padres. El abusador, el perpetrador, el violador, es más muy difícil. Duro. Es más difícil, es muy duro, y es muy difícil también en el círculo, ¿no? De mamá, papá, porque también ahí cumple una función muy importante la mamá, porque el creerle también a tu hijo o a tu hija, porque una de las cosas que tenemos que saber yo pienso esto, ¿no? Hace varios años teníamos que tener mucho cuidado con nuestras hijas mujeres, pero hoy tenemos que cuidar también a nuestros hijos varones, porque desgraciadamente también sucede, hay abusos y violaciones de los niños. Entonces qué difícil que es la situación cuando te toca atravesar eso y estar en el medio de tu esposo y de tu hija o de tu hijo, ¿no? Sí. Y de hecho hay mujeres que también violan y hay mujeres que también abusan. Sí. Que eso por ahí no se habla y eso todavía no se dice tanto, porque generalmente está ligado en la figura masculina. Pero también hay figuras femeninas que son bastante perversas en sus accionares y también vulnerabilizan a nuestros niños y a nuestras niñas con sus acciones. Entonces es sumamente importante cuando es el entorno tan cercano y tan próximo, ¿no? Es muy difícil porque no logras darte cuenta. En realidad en la psicopatía siempre se llama que toda esta clase de personas son los ladrones de guantes blancos. O sea, tienen toda una fachada por fuera, desde la dulzura, desde la ternura, del acercamiento, desde la prolijidad, desde el orden, desde la amabilidad, desde un montón de cuestiones. Por eso es tan difícil darte cuenta. Por eso es tan difícil después cuando viene un discurso que es distinto al que vos tenés con la persona que convivís y habitás. Cuando viene un otro a decirte, no, pero esa persona a mí, cuando vos te ibas a acostar, se metía en mi cama. Es difícil de creer por como decías, todo lo que arman para que no se den cuenta, en otras palabras. Última preguntita y ya vamos a la pausa. Hace unos días hicimos una entrevista con un papá del corazón, el caso de Omar, que le tocó hacerse cargo de su sobrino, porque su hermana falleció de COVID, o una situación. Hicimos un especial del Día del Padre. Y me quedé con algo que dijiste en el comienzo de la entrevista. Tu papá del corazón, Alberto, fue alguien que ocupó un lugar muy especial en tu vida.
y lo hace hasta el día de hoy. Sí. Para mí, yo siempre digo, bueno, de tratar de no emocionarme respetando el espacio del programa, ¿no? No, pero acá está todo permitido. Si querés llorar, llorá. Si querés llorar, llorá. Yo creo que ante las ausencias que uno vive en la vida y en las cosas que nos va pasando, y que creo que lo voy a hablar un poco en el próximo bloque, Dios sabe tener esos detalles de amor y esos detalles de cuidado. A veces uno espera como niño que sea esa figura paterna, la biológica, la que te engendró, la que se supone que tiene que cuidarte, protegerte, estar presente, celebrar tu cumpleaños, qué sé yo, un montón de cosas que uno como niño espera. Pero cuando están esas carencias y esas faltas, yo siempre digo, Dios sabe, y para mí fue un proceso entender de que Dios era un Dios de amor. Dios sabe tener estos detalles de amor y sabe suplir las carencias que tenemos. Primero Él llenándolo todo y después haciendo que aparezcan, como en mi caso, Alberto, para la vida mía y para la vida de mi hermana Andrea, claro, que para él siempre fuimos, somos y seremos sus hijas. Qué lindo. Y él toda la vida adelante, me acuerdo de un montón de personas, y venían y le preguntaban, ¿y ellas quiénes son mis hijas? ¿Cómo tus hijas? ¿Y vos cuándo tuviste hijas? Claro. Ellas son mis hijas. Ella es lindo. Noelia, ella es Andrea, y hasta el día de hoy, o sea, él es el abuelo Alberto. Claro. Y nuestros hijos, tanto los míos como los de mi hermana Andrea, es su abuelo. Claro. O sea, y ellos no, o sea, saben que existe, que existió, porque bueno, mi papá biológico ya falleció hace más de, casi va a ser 20 años. Saben que existió, saben quién es, pero su abuelo es Alberto. Qué lindo. Entonces creo que, y yo tuve también ese otro proceso de perdonar a mi papá, claro, y bueno, de sanar toda mi relación. Será para otro capítulo. Eso lo contamos ahora en el segundo bloque. Bueno. Porque ahora nos vamos a una pausa musical, vamos a escuchar un tema musical y ahora en la segunda parte, en el segundo bloque, ya viene Aníbal y ahí viene con toda la parte linda de todo lo lindo que después sucedió en tu vida. Así que hacemos la pausa, señor director, y continuamos con mucho más Zoom.
Ahora, el sueño de tu casa propia puede ser realidad con Mansilla Housing. Elegí el modelo que más te guste y solicita el modo de financiación acorde a tu bolsillo. No desaproveches esta oportunidad y comunícate con Raúl al 3462 56 17 50 o búscanos en Instagram como Mansilla Housing y tu sueño puede ser realidad. Fábrica de mosaicos en El Hortondo. Revestimientos con diseños naturales, mosaicos rústicos y resistentes. Conocenos en Instagram, fabrica.d.mosaicos. Llámanos al 3462 53 81 33. Fábrica de mosaicos, calidad en concreto. Productos artesanales Un Tesoro de Marcela y Aníbal Grassi. Budines húmedos, caseros y deliciosos. Tortas de chicharrón con receta tradicional. Las empanadas cariocas son un destello de sabor. Y nuestro producto estrella, los canelones de verdura y carne, que son un festín de sabor casero. Hacé tu pedido al 3462 60 87 02. Te lo llevamos a tu casa sin cargo. Si tu amor el aliento de mis decisiones. Muchas gracias, señor director. Regresamos de la pausa de la primera parte que ya hemos escuchado con Noelia Agosta. Bueno, un gusto. Gracias. Nico. Realmente de Para corazón lo podemos decir porque sentimos un aprecio muy grande por todos ustedes. Que están siempre ahí también, son parte de nuestro puntal en casa ahí, CCF El Hortondo, así que estamos re felices de que también puedan ser parte de contar lo que Dios ha hecho en su vida, así como lo hizo Raúl, como bueno, vamos a ir siguiendo a Erika también, que han sido parte de nuestro programa, y bueno, darle a la gente soluciones a los problemas que por ahí guardan, como lo que te pasó a vos. Noé, venía siguiendo la historia y bueno, llegó el momento en el que tu mamá tomó el toro por las astas, largó el cuchillo. Largó el cuchillo, sí. Quédese tranquilo que largó el cuchillo. Se tranquilizó. Sí. ¿Y cómo sigue ahora la historia? ¿Por qué la convivencia con esa persona se rompió? ¿Y cómo seguiste vos en cuanto al dolor, a la afección que había causado esta persona en tu vida? Bien, bueno, el día ese que yo le cuento a mi mamá, los pastores en aquel entonces vivían a la vuelta de nuestra casa. Así que yo la llamo a la pastora y digo, pastora, venga, le digo, porque mi mamá está re loca. Entonces, bueno, la pastora vino, nos habló, la tranquilizó a mi mamá. Y ahí yo creo que empezó en mi vida ese proceso de sanidad, ese proceso de restauración. Nosotros hacía muy poquito habíamos conocido a Dios. A razón de todo lo que le venía contando a Marce, mi mamá estaba muy depresiva, tomaba muchísimas pastillas. Entonces aparece esa maestra de primer grado de mi mamá a decirle que había una campaña, bueno, demás. Así que vamos a esa campaña y conocemos al Señor, lo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, que yo creo que si uno dimensionara el poder de esa oración y de ese reconocimiento, lo celebraría con entusiasmo todos los días de nuestra vida, ¿no? Y empezamos a congregarnos acá con los pastores Oscar y con Marta Domínguez. Y ahí Dios empieza ese proceso de sanidad y ese proceso de restauración. Como le decía Marcia, a mí me costó muchísimo poder entender de que Dios era un Dios de amor, porque la gente venía y me lo decía. Yo me acuerdo que los pastores me sentaban y me decían, no, pero Dios te ama. Y yo le decía, ¿pero qué me va a amar Dios? ¿Y a dónde estaba Dios? Cuando a mí me hacían lo que me hacían, o sea, ¿a dónde miraba Dios? Entonces, había como una rebeldía sí, ahí, ¿no? Sí, y un enojo. Yo estaba enojada con Dios, yo estaba dolida con Dios. O sea, no podía, mi mente humana y natural no podía entender de que Dios fuera un Dios de amor. Y entonces, con los años y con ese proceso de sanidad, donde Dios también me fue colocando las personas idóneas para poder ir acompañándome,
porque la realidad es que yo no me animé a hablarle a todos, ni a contarle a todos, ni siquiera a mi propia familia, con detalle muchas de las cosas que había vivido y que me habían pasado. Sí lo hice con una persona puntual y específica, que es con Lelia, una mujer que asiste acá a nuestra congregación. Entonces yo con ella pude tener mis charlas bien profundas y bien íntimas, y llorar todo lo que yo necesitaba llorar, y ahí en ese llorar entendí de que Dios era un Dios de amor, y que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida cuando estamos por fuera del cuidado de Dios, de su voluntad, de que Él realmente gobierna nuestras vidas. No quiero decir con esto de que quizás a lo mejor de pronto hoy vos vivas tu vida con Dios y estés en Dios y estas cosas no te vayan a pasar. No puedo decir que no va a ser así, porque Dios es Dios y Dios sabe por qué pasan todas las cosas en su soberanía. Pero sí sé que Dios, cuando nos permite vivir estas situaciones y Él las interviene y Él las sana y Él nos restaura, y realmente creemos de que Él nos da una nueva oportunidad de vida y una nueva posibilidad de vivir la vida, no desde el dolor, no desde el trauma, no desde la herida, sino dejar que Él nos sane y que Él también nos acompañe a perdonar, que creo que es el paso más esencial y fundamental que como seres humanos y como hijos de Dios tenemos que saber hacer, porque es lo que más nos cuesta, es lo más difícil. ¿Cómo voy a perdonar al que me hirió, al que me lastimó? Yo en aquel entonces usaba una mala expresión que hoy no voy a decir, aquel que me arruinó la vida, porque en el medio yo crecí y con los años también me aferré a la idea de que nunca iba a tener una familia, de que nunca nadie me iba a amar, de que nunca iba a poder tener hijos, claro. Porque cuando algo traumático viene y rompe tu vida y te empieza a mostrar una realidad a la que no estás preparado para afrontar, empezás a ver una realidad que vos decís, yo no quiero vivir con esto. Claro. Yo pensé muchas veces en suicidarme, yo me cortaba las manos y me lastimaba mis manos con chinches, con todo lo que hubiese cortante, porque el dolor que sentía no tenía forma de poder expresarlo y decirlo. Y como en el medio yo también lloraba la separación de mis papás, la psicóloga que en aquel entonces, porque mi mamá no llegó a un punto en el que, como en mi adolescencia, no saber qué hacer, no supo darse cuenta. Y ella creyó que yo lloraba porque extrañaba a mi papá. Entonces, Dios viene a ser esa figura paterna y a sanar eso que otros no podían ver. Y acompañarme a poder ponerle palabras al dolor. Yo creo que también esa pregunta que Marce me hacía hoy, ¿por qué a la gente le cuesta hablar? Y porque te cuesta ponerle palabras al dolor, te cuesta ponerle palabras al sufrimiento, te cuesta ponerle palabras a lo traumático, te cuesta ponerle palabras a eso que vos decís, ¿cómo esta persona me pudo hacer esto? Entonces, hoy, de todas las personas que abusaron de mí, sé que hay una que sí está viva. Una sé que falleció, que es el hermano de mi abuela, y la otra, que fue la primera, las dos primeras personas, la verdad que desconozco si están con vida o no, pero sí Dios me llevó a perdonarlos en todo este proceso. Y con esta última persona he podido sentarme en una misma mesa y compartir un momento en familia, y compartir situaciones que atraviesan a las familias, y hacerlo sin rencor, y hacerlo sin resentimiento, y hacerlo sin dolor. De hecho, nos casamos con mi esposo Samuel y fuimos y los invitamos a nuestro casamiento. Porque creo que es eso. O sea, después de que uno empieza ese proceso de perdón, tiene que haber ese proceso de reparación. Entonces, si realmente uno perdonó con todo lo que eso implica y significa, uno tiene que como quien dice, poner a prueba ese perdón, ¿no? Realmente está marcando la diferencia de cuando una persona vive el perdón, que del otro lado de la cámara a lo mejor hay una persona que está con ese sentimiento, que no pudo largar, que no pudo soltar, que no lo pudo hablar y quedó con todo ese dolor cargando por muchos años. Y hay gente que nunca lo ha confesado, que ha sido abusado, violado, y convive con eso, que también arrastra enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Esto de que vos decís, lo pude perdonar, lo invitamos hasta el casamiento con mi esposo, es realmente mostrar que Dios es el que repara.
Sí. El real arreglo de tu vida parte desde conocer a Cristo y entender y poder perdonar eso malo que te pasó. No, si yo tu vida también siguió, avanzó, estudiaste, sos psicopedagoga, actualmente no sé si ejerces esta materia, esta disciplina, ¿te llevó por lo que viviste a buscar esa carrera o fue siempre algo que te gustó? No, en realidad entre mi cuarto y mi quinto año tuve una profesora en el secundario que me apasionaba cómo enseñaba psicología. Pero psicología era como que no me cerraba, no me encajaba en lo que yo quería. Y a mí siempre me gustó estar a la par de la gente y ayudar a la gente y moverme en grupos. Y tenía una amiga más grande que yo que estaba estudiando psicopedagogía en Córdoba. Y la verdad que con una de las veces que nos juntamos a charlar, ella me contó de qué se trataba la disciplina y yo dije, yo quiero ser psicopedagoga. Bueno, tuve un momento, la elección, bla, 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 bla. Me fui a estudiar psicopedagogía en Río Cuarto. La verdad que para mí también, siempre digo en todo esto, la palabra de Dios dice que todas las cosas cooperan o colaboran para bien para aquellos que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Entonces yo digo, mi carrera a mí me ayudó a sanar muchas cosas también y a poder identificar también muchas conductas y muchos pensamientos que en psicología y en la psicopedagogía también un poco a veces se usan, esos pensamientos intrusivos que vienen, viste, como querer boicotearte y a querer tirarte para abajo y a querer hacerte abandonar y siempre trabajándote en la baja autoestima. Total, y bueno, sí. Y demás cuestiones. Entonces mi carrera para mí fue una herramienta que Dios me dio, porque a través de eso también descubrí mi pasión por escribir, a través de eso también descubrí mi pasión por querer trabajar en lo grupal, por querer seguir con este deseo que siempre tuve en mi corazón de querer ayudar y acompañar a otros. Eso me llevó también a poder dar diversos talleres en relación a lo que es el abuso sexual, el acoso escolar, el acoso entre pares, lo que es el bullying, talleres para mujeres. O sea, toda mi vida rondó y ronda en ese entorno. Hoy no ejerzo la psicopedagogía desde el consultorio como lo hice en sus inicios. Hoy Dios me dio la posibilidad hace 2 meses largos de poder estar trabajando ahora en lo que es la región séptima del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, en el área de lo que es el equipo territorial de convivencia y en el área de lo que es ESI, que es Educación Sexual Integral. Todo el Departamento General López abarca alrededor de 400 escuelas de todos los niveles y de todas las modalidades. Y trabajamos con supervisores docentes y directivos y en últimas instancias muy especiales con niños. ¿ESI llega solo a nivel primario o secundario? No, ESI abarca desde nivel inicial, primaria, secundaria y hasta terciario o universitario. Porque es transversal claro, a todo lo que se enseña. La ESI tiene 5 ejes muy interesantes que no es solamente lo que tiene que ver con la ideología de género, la igualdad y demás. También tienen muchas cuestiones relacionadas al suicidio, tiene muchas cuestiones relacionadas a la afectividad, tiene muchas cuestiones relacionadas a la prevención del abuso sexual, de las violencias. Bueno, sería muy largo poder explicarlo. Sin duda, sí. O sea, pero creo que a veces una mala concepción y un malo entendimiento de lo que es la ESI hace que uno la rechace y que uno diga, no, eso es del diablo, eso es un demonio. Y en realidad la ESI tiene todo un proceso formativo y preventivo, que es lo que se busca, sobre todo también, por ejemplo, en lo que es hoy los embarazos adolescentes, los embarazos tempranos, bueno, un montón de cuestiones. Hoy, trabajando en el lugar donde trabajo, hay muchas situaciones dentro de los contextos escolares de violencia, de agresión, de amenazas, de vulneración. Entonces la ESI viene un poco a alumbrar todas estas cosas y a plantear... batalla, ¿no? Sí, no desde el lado... Después son ideologías, son formas de pensamiento, son políticas, pero la ESI también es un derecho y también uno tiene que saber ejercerlo. Nuestros hijos, mis hijos en la escuela donde van, ellos tienen ESI y están escritos en su carpeta. Creo que nos fuimos de tema un poco, pero es muy interesante porque les enseña a prevenir, les enseña a cuidarse, les enseña que cuando hay situaciones que me alarman, que me movilizan, que me generan dudas, yo esté atento y alerta y que pueda haber dentro de las instituciones educativas particularmente un referente que pueda escuchar,
un referente que no se quede solo en la escucha, sino que tome cartas en el asunto y diga, bueno, te acompaño. Que esto también, en aquel entonces cuando yo le hablo a mi mamá y le cuento esta situación, estas cosas no se denunciaban. No, estas cosas como no se hablaban, no había registro de que pasaran. Y no es que nunca pasaron o que ahora pasan más, siempre pasaron, nada más que nunca fueron visibilizadas, y hoy sí se está logrando de que nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes se animen a hablar. Avanzamos, Sí. Que no lleguen, como nos decía hoy Marce, a tener 60 años para decir, sí, la verdad que viví todo un matrimonio frustrado y una relación de miedo y de sobreprotección, porque a mí me pasó esto y no supe qué hacer con esto. Y a veces yo creo que ha habido mujeres que han muerto con el dolor, con la frustración de eso que te violentó cuando eras niña. Y creo que hoy tenemos esto, la posibilidad de poder hablar, de que esta palabra, estos espacios así, donde la palabra circula, donde la palabra está vigente, donde se habilita la palabra, decir, mirá, Dios puede cambiar tu realidad, Dios puede hacer que las cosas realmente sean distintas y no es una utopía, no es algo que le pasa a algunos elegidos, a algunos favoritos, a algunos tocados, no, le puede pasar a cualquiera que dispone su corazón a que Dios lo pueda intervenir y lo pueda sanar con una sanidad que es para siempre. Porque cuando Dios te sana para siempre. Y que cuando vos vuelvas a ese pasado que en su inicio fue doloroso, vos lo puedas recordar y puedas decir, de ahí yo salí, pero yo hoy estoy acá. Hoy Dios me dio un esposo, con el cual vamos a cumplir ahora 11 años de casados. Tengo 3 hijos, Felipe de 9, Pedro de 6 y Saraí de 3. Disfruto del ambiente de familia, del hogar de familia, de habitar en familia, del estar en familia, de proyectar en familia, de crecer en familia, algo que yo por mucho tiempo sentí que se me había privado o que lo había vivido muy esporádicamente, porque siempre en el medio estaban las deudas, en el medio estaba el dolor, en el medio estaba el desamparo, en el medio estaba el desalojamiento, el no tener un lugar donde ir a vivir y estar durmiendo una noche en un lado, otra noche en el otro, en el otro, en el otro, sí. Terrible. Y crecer con todo eso y decir, bueno, Dios de todo eso se ocupó, Dios de todo eso se encargó y cumplió lo que dice su palabra, que Él es Padre, pero que Él también es pastor. Y que Él nos hace descansar en lugares delicados y nos hace reposar y hace reposar nuestra alma en lugares de quietud, donde podemos seguir siendo sanados. Entonces ese es por ahí a veces el mensaje. Bueno, lideramos jóvenes hace también una banda de años. Sí. En el medio de la banda de años también ejercemos hoy el pastorado. En el medio de eso también me recibí como profesora universitaria. Como herramienta, yo siempre digo, como herramientas para. Cuando te sobra una horita vos la algo, explotás. yo sí, porque para mí no hay nada como estar preparado, formado. Vos te dedicás a los medios y sabés que no nos hace falta solo la información, sino también la formación. No, antes de terminar, porque Sí. nos corre el tiempo, es tan interesante escucharte, es tan lindo. Pero también debemos cumplir con una pauta de programación. ¿A qué debe prestar atención un padre, un hermano mayor, un niño, a cuando el violador o el abusador empieza a generar cosas en la criatura? Una persona adulta, ¿a qué debe estar atento? ¿A qué comportamiento específico debemos estar más atentos a aquellos que tenemos niños, adolescentes a cargo o bien algún referente familiar? Y generalmente la mayoría de los casos, Aníbal, son a los cambios de comportamiento. Un niño o una niña o un adolescente que está siendo víctima de abuso, de violación o de maltrato, de cualquier tipo de violencia que pueda ser ejercida sobre esa persona, tiene un cambio de conducta que generalmente suele ser repentino. Un niño, una niña, un adolescente que ha venido desenvolviéndose
por llamarlo de alguna manera, normalmente, y de pronto empieza a tener pesadillas, de pronto no puede descansar de noche, de pronto se encuentra con demasiada ansiedad, de pronto ese niño, esa niña, ese adolescente que hablaba, que compartía, empieza a retrotraerse, empieza a ser más retraído, empieza a no sociabilizar, empieza a querer quedarse encerrado, empieza a querer no compartir ciertos lugares o ciertos espacios con ciertas personas, cuando antes era un lugar que elegía, cuando antes era un lugar que le producía alegría. O sea, todo se empieza a aislar. Sí, se empieza a aislar. La distracción es otro de los factores fundamentales. A veces en los cuadernos de los niños y las niñas aparecen ciertos cambios en sus letras. También cuando son muy chiquititos, por ejemplo en el nivel inicial, que es en el jardín, también hay ciertos tipos de dibujos que aquel que tiene la mirada entrenada puede empezar a interpretar como situaciones de violencia o situaciones que generan cierto ruido. Claro. Y después, si te está pasando, que es lo que yo siempre le explico a mis hijos, desde la más chiquita hasta el más grande, siempre que viene alguien y te hace una caricia, tiene un acercamiento corporal hacia tu persona que vos decís, a mí eso no me gusta. No me gusta. A mí eso me incomoda. A mí eso no me hace sentir seguro. Vos partí. Yo le digo a mi hijo, vos andate. Claro. Sea quien sea, estés donde estés. Vos te vas y venís y hablás con mamá y con papá. Mira, fulanito vino y no sé, mamá, pero me provocó algo. Bueno, vamos a estar atentos. Eso no quiere decir que la persona, generalmente dicen los que saben que el abusador ha sido abusado, que el violador ha sido violado, bueno, que son conductas un poco que se repiten no es la regla, no es la norma, no pasa en la mayoría de los casos, ni en todos tampoco, pero a veces hay algo de esa índole también. Pero son los cambios de conductas. Y esto, por favor, a los papás, que si tu hijo viene y te habla, si tu nieto viene y te habla al abuelo, si tu sobrino a los tíos va y te dice, mira, me está pasando esto, vos créele. O sea, los niños cuando son niños, Aníbal, tienen muy poca capacidad imaginativa en relación a todo lo que es lo sexual. Si no hay un otro que se los enseñe, claro, que se los muestre, que se los haga ver o que los haga con ellos. Claro. Y a veces el juego, sobre todo en los niños, que suele ser muy simbólico entre sus 4 y sus 6 años, también habla mucho. Entonces a veces es eso, es tener una mirada atenta. No es para que tampoco veamos violadores y abusadores por todos lados, ¿no? Seguro. Pero sí estar atento a la voz de nuestros hijos. Para cerrar ya este programa, que realmente es muy rico y que tratamos de llevar a través de cada programa la palabra de Dios como una salida. Yo veo en Noé que ha sido sanada de esta herida que te causaron, y por ahí del otro lado hay gente que está ahí todavía, que no se anima. Nosotros estamos siempre dispuestos, abiertas nuestras puertas para recibir y tratar de hablar, de llegar a darle una solución a este problema. Como un mensaje final, ¿no? Te dejo este espacio, pensando en el bienestar de aquellos que la están pasando mal. Bien, bueno, creo que mis últimas palabras en este espacio tan valioso que es para mí es decirte que te animes a creerle a Dios. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Y realmente yo te puedo asegurar que si te animás a dar ese paso de fe, porque te puedo asegurar que es un paso de fe, que después le seguirán otros pasos de fe en el camino que decidas vivir, que es arraigado a Dios, te animes a creerle de que Dios puede cambiar la realidad de tu vida. Dios puede cambiar la realidad de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus vínculos, de todo lo que estés pasando. Con Dios hay paz, con Dios hay quietud, con Dios hay reposo, con Dios hay esperanza, y Dios es un Dios de amor, y te lo puedo asegurar y firmar a donde quieras, que Dios es un Dios de amor, y Él ha prometido que no hay nada, absolutamente nada creado en el cielo, en la tierra y debajo de ella, que te pueda separar del amor de Dios, que es perfecto en Él. Así que te invito a que puedas recibir ese amor en tu corazón, que lo dejes, que ese amor te habite, y que dejes que ese amor realmente, que echa fuera todo temor, pueda sanar tu vida, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, y puedas vivir
en una vida que puedas disfrutar todos los días, con los pesares que la vida trae y tiene, porque Seguro. los tiene, los sigue teniendo, Sí. pero cuando lo tenemos a Él, tenemos paz. Y eso es, creo que el mensaje más importante. Lo tenemos a Él y tenemos paz. Gracias por contarnos tu historia. Por favor, Aníbal, gracias a vos y a Marce Saludos y a Samu, Mía por siempre Samu, estar Pedro, Saraí y Felipe. Y bueno, a toda la familia, Alberto, Adriana, a sus padres, a sus hermanas Andrea y Abby. Así que bueno, gracias. Gracias a ustedes. Señor director, nosotros continuamos de la siguiente manera con Zoom, una mirada diferente. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré, oh alma mía, recuerda que Él es fiel, Él es fiel, sí lo es. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré, oh alma mía, recuerda que Él es fiel, Él es fiel, sí lo es. Cada mañana te exaltaré, mi alabanza a ti te entregaré, oh alma mía, díselo otra vez. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Cada mañana te exaltaré, mi alabanza a ti te entregaré, oh alma mía, díselo otra vez. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré, oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré, oh alma mía, recuerda que Él es fiel, oh alma mía, recuerda que Él es fiel, oh alma mía, recuerda que Él es fiel. La televisión te hizo mal, piensas que todo es... Ahora, el sueño de tu casa propia puede ser realidad con Mansilla Housing. Elegí el modelo que más te guste y solicita el modo de financiación acorde a tu bolsillo. No desaproveches esta oportunidad y comunícate con Raúl al 3462 56
1750 o búscanos en Instagram como Mansilla Housing y tu sueño puede ser realidad. Fábrica de mosaicos en El Hortondo. Revestimientos con diseños naturales, mosaicos rústicos y resistentes. Conocenos en Instagram, fabrica.d.mosaicos. Llámanos al 3462 53 81 33. Fábrica de mosaicos, calidad en concreto. Productos artesanales Un Tesoro de Marcela y Aníbal Grassi. Budines húmedos, caseros y deliciosos. Tortas de chicharrón con receta tradicional. Las empanadas cariocas son un destello de sabor. Y nuestro producto estrella, los canelones de verdura y carne, que son un festín de sabor casero. Hacé tu pedido al 3462 60 87 02. Te lo llevamos a tu casa sin cargo. Si tu amor el aliento de mis decisiones. La televisión te hizo mal, piensas que todo es... Bueno, venimos de la pausa musical y acá estamos con Mía. Buenas noches, Mía. Buenas ¿Cómo noches. estás? Bueno, arrancamos nuevamente las clases, así que se terminaron las vacaciones. Nosotros estamos acá con Mía para contarles de esta campaña solidaria que estuvimos haciendo y ahora en un ratito te vamos a estar mostrando imágenes de todo lo que hemos enviado porque nos han llegado fotos y video. Pero antes le vamos a dar nuestro número de teléfono y nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué número lo pueden hacer, Mía? Al 3462 60 8702. Y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, ahí subimos fotos de los programas, luego subimos el link del programa para aquellos que no lo pueden ver o no lo pudieron ver, lo puedan volver a ver a través del Canal 14 en YouTube. A nuestras redes sociales, ¿a cuáles se pueden comunicar? A Zoom, una mirada diferente y CCF El Hortondo. A cualquiera de esas dos páginas de Facebook se pueden comunicar con nosotros o tal vez, como decíamos recién, si quieren volver a ver el video de este programa y todos los otros programas porque están todos ahí en la página de Zoom. Bueno, ahora sí, vamos a compartir las imágenes de lo que fue esta campaña solidaria. También tenemos saluditos. ¿Desde dónde? Desde Villaguay. Villaguay, Entre Ríos. Y bueno, le vamos a pedir a nuestro querido director que esté compartiendo las fotos y también el saludito de los pastores que están ahí en ese lugar, en Villaguay. Ellos están haciendo un trabajo hermoso, visitando también los hogares de ancianos, por eso hicimos la campaña de los gorritos y los cuellitos para que ellos también puedan llevarles a los abuelitos allá en Villaguay. Un trabajo hermoso que ellos están haciendo en ese lugar, que hay mucha necesidad, así que estamos felices de haber podido compartir, de haber sido parte, mejor dicho, de este hermoso proyecto y poder haber ayudado a todas las mamás ahí también que están embarazadas, que van a tener su bebé, ya recibieron las mantitas, las sabanitas, así que estamos felices por ese hermoso trabajo que ellos están haciendo y que nosotros estamos siendo parte, ayudando y colaborando. Así que presentamos entonces el saludito de los pastores de Villaguay. Hola Aníbal y Marcela, ¿cómo están? Dios les bendiga, los saludamos desde acá, desde Villaguay. Somos Yolanda y Virginio. Nos encontramos trabajando para la obra del Señor acá en el CCF Villaguay. Y bueno, desde acá, desde nuestra ciudad, le mandamos un saludo. Bueno, ahí Virginio les va a saludar también. Un saludo, un fuerte abrazo. Gracias por las donaciones que han sido para acá.
Muchísimas gracias y felicitaciones por los programas que estamos viendo, nos están pasando. Así que felicitaciones, lo que hemos visto, muy bueno, muy lindo. Sigan adelante. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas bendiciones y esos programas que ustedes hacen son de mucha bendición para mucha gente. Así que los felicitamos, los animamos a seguir adelante y bueno, como decía mi esposo, gracias por las donaciones, por su corazón de tanta bondad que han enviado para acá, para Villaguay, esa donación de ropa, cuellitos, gorritos, los ajuares para los bebés. La verdad que fue de mucha bendición, le agradecemos y ya hemos entregado casi todos, así que ahora le vamos a estar pasando unas fotitos a la pastora. Y sí, y cuando vayamos a los asilos también le vamos a pasar los videos porque también visitamos los asilos Que y es también, para eso. claro, vamos a llevar cuellitos y gorritos de los que ustedes nos enviaron para los abuelitos del asilo, así que ahí le estaremos pasando esas fotos también. Así que bueno, muchos saludos, gracias por todo y que Dios les bendiga. Bendiciones y abrazo grande. Dios le bendiga. Bueno, y le agradecemos a los pastores de Villaguay por habernos enviado las fotos y el saludito. Estamos más que felices de poder ser parte y poder ayudar también en ese lugar que tanto necesitan también. Así que muchísimas gracias, le enviamos un saludo muy grande a ellos y a toda la congregación, a toda la gente linda que recibió esta hermosa ayuda. Y bueno, ¿qué te pareció la historia? Impresionante, Tremenda, impresionante. tremenda. Y sobre todo cómo Dios puede restaurar a una persona. El amor de Dios cubre eso que el enemigo rompió, que ha destruido a través de alguien que obró mal en una niña, terminó finalmente pudiéndolo el amor de Dios arreglado y calmado, colmado sobre todo, una situación tan difícil. Uh-huh. Y bueno, como te decíamos, también lo hablábamos en la nota, es muy difícil para muchas personas poder abrir su corazón y poder contar que les sucedió un abuso. En algunos casos porque tienen vergüenza, en otros casos porque no se animan a contarlo por las represalias del abusador. Pero bueno, lo importante es que si sufriste de abuso sexual, sea cual sea el ámbito que lo hayas sufrido, que puedas abrir tu corazón, porque eso también sana, el poder contar, porque hay personas que se guardan ese dolor, que no lo cuentan por distintos motivos tal vez, y no lo cuentan, y eso se va haciendo dentro de la persona una raíz de amargura, porque comienza a tener odio hacia esa persona que le hizo tanto daño. Por eso, en esta noche, yo creo que Noelia fue muy clara en todo lo que nos dijo, de acercarnos también a Dios, de buscar en Dios, que Dios puede sanar esas heridas. Siempre te vamos a decir lo mismo, siempre vamos a remarcar sobre esto, que Dios es un Dios que sana, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que Dios es un Dios que puede restaurar tu vida. Las puertas de nuestra casa están abiertas, aquí en Rivadavia y 25 de mayo. Está CCF El Hortondo, dispuesto siempre a escucharte, a abrirte las puertas, a darte un abrazo, a tratar de orar por vos, a que Dios empiece a tomar el control de tu situación y que puedas empezar a soltar aquello que te está amarrando allí. Así que te invitamos, nuestros días de reunión son los días martes, tenemos discipulado, que es un encuentro para estudiar, aprender de la palabra de Dios. Para estudiar, para aprender la palabra de Dios. Y también los días jueves, reunión general a las 19:30. Los esperamos, están todos invitados y que quieran pasar y charlar y hablar. Estamos siempre dispuestos junto a Marcela y mía, que estamos siendo parte de este liderazgo en CCF El Hortondo. Les agradecemos principalmente al director
de este canal, a Sebastián Managó por ponernos una vez más al aire, y también, bueno, a CCF Venado Tuerto, que estuvimos ahí en los estudios de grabación de donde se hacen las clases de la escuela ministerial. Ahí estuvimos usurpando un ratito los estudios. Gracias Fabián, Pastor Fabián, y al pastor, el apóstol Oscar, la pastora Marta, porque siempre están a nuestro apoyo, así que apuntalándonos, un abrazo y un beso muy grande para ellos y junto a ellos toda la congregación de Venado Tuerto. Así que bueno, nos vamos, se nos terminó el programa, sí. Un programón hoy. Lindo, y bueno, hay muchos más, así que gracias por estar del otro lado, y aquellos que son nuestras publicidades también, los esperamos dentro de 15 días con un nuevo programa, una nueva historia, o no sabemos, no les queremos adelantar demasiado. Hay varios programas ahí programados, pero bueno, vamos a ver en esta semana quiénes están disponibles. Así es. Bueno, nos vamos. Que la pasen bien. Gracias a todos. Hasta el próximo martes. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Las huellas pasadas que nunca quisiera volver. Vi las ruinas de mi corazón casi hecho pedazos, pero pude escuchar una voz hablando a mí.